Los trabajadores cubanos cumplieron un rol fundamental en el proceso independentista, particularmente cuando José Martí recurrió a los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso para recaudar fondos para la guerra necesaria. A espalda de los independentistas, España y Estados Unidos suscribieron el Tratado de París. Posteriormente, Washington impuso la enmienda Platt y la independencia llegó con un lastre que el patriotismo mostrado por los cubanos no merecía. La República, a pesar de sus limitaciones impuestas y la devastación causada por la guerra, inició una dura marcha hacia el progreso en el que la disciplina, dedicación, habilidades e inventiva de los trabajadores cumplió un rol fundamental. La sociedad civil se organizó. Junto a los partidos políticos y agrupaciones empresariales, el movimiento sindical se estructuró, proceso en el que participaron todas las fuerzas políticas del país, pero en que los anarquistas de la Alianza de Trabajadores cumplieron un rol muy importante. Durante la Primera República se produjeron numerosas huelgas en las que el movimiento obrero se fortalecía y preparaba para obtener nuevas reivindicaciones. El movimiento obrero en la República empieza de una manera un poco amorfa con una Liga General de Trabajadores. Poco a poco se va refinando o adquiriendo una personalidad más definida cuando se empieza a diversificar. En vez de una Liga General de Trabajadores, van apareciendo los gremios, van apareciendo las sociedades de resistencia. El gremio era más bien mutualista, de ayuda mutua. Ya las sociedades de resistencia tienen un espíritu clasista y de acción y de reivindicación. Y de las sociedades de resistencia se pasa a los sindicatos propiamente dicho. En los primeros congresos ya más netamente sindicales, sobre todo los congresos que fueron en el año 1925 en la ciudad de Cienfuegos y en la de Camagüey, porque en esos congresos se constituye la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que es la primera ya gran confederación. Las huelgas y protestas fueron prácticas a los que los trabajadores se recurrieron cada vez que tenían que reclamar sus derechos. Al principio están presentes los anarquistas, pero ya decayendo, y ahí empiezan a surgir los líderes comunistas. Los comunistas tienen una visión más práctica, que es la de liberar de la producción a sus activistas, pagarles un sueldo, pero tenían que dedicarse tiempo completo a organizar, a dirigir las huelgas, etc. Y eso, frente a los anarquistas, determinó que ellos fueran avanzando más firmemente en la influencia que tenían en el movimiento sindical. A los socialistas y a los comunistas les benefició grandemente el efecto de la Revolución Rusa. La Tercera Internacional, la Sindical Roja, todas esas cosas repercuten en Cuba. El régimen del general Gerardo Machado y Morales, que se había caracterizado contradictoriamente por sus grandes obras públicas, pero también por los asesinatos y una dura represión contra el pueblo, fue depuesto el 12 de agosto de 1933. La Habana, en particular, sufrió por un breve tiempo la violencia de las turbas que pretendían hacer justicia por sus propias manos. El 4 de septiembre, una coalición de estudiantes, trabajadores y militares dio inicio a la famosa y frustrada Revolución del 33, de la que surgirían líderes que, a excepción de Antonio Guiteras Holmes, ocuparían el escenario nacional por los próximos 25 años. Hicimos una movilización para dar una asamblea y crear el sindicato. Producto de eso, fui expulsado. Me sacaron con la Guardia Rural del Central Manatí, que eso estaba un sargento, con 15 o 20 más. Nos pusieron Victoria a las Tunas y de ahí yo fui para Camagüey. A Batista le interesaba postularse para presidente, pero carecía de apoyo popular. Batista siempre estuvo ansiando tener respaldo popular, ser un hombre popular, y nunca lo fue.
Pero en ese momento, a fines de los años 30, él piensa que en el socialismo, en el comunismo, podía encontrar masas, podía encontrar gente que le siguiera. Y entonces patrocina el que se unan las diversas tendencias, que eran entonces las moderadas, Hermandad Ferroviaria, por ejemplo, la Federación de Plantas Eléctricas, Gas y Agua, que eran Cofiño y Rubiera en el teléfono. Esas eran más bien moderados, negociadores, buscaban resultados, no una revolución así drástica, y que se unieran con los comunistas, que eran entonces Lázaro Peña y otros líderes sindicales que estaban surgiendo. La Constitución de 1901, la primera de la Cuba republicana, había sido superada por la realidad y se determinó convocar elecciones para elegir una asamblea constituyente. 1940, representativa de todas las corrientes políticas vigentes en el país, incluyendo 6 delegados por el Partido Comunista de Cuba, entre ellos Blas Roca, que después confeccionaría sin asamblea constituyente y sin oposición la Constitución Comunista de 1976. La década de 1940, indudablemente, hubo un pacto político. El Partido Comunista, en esa época se llamaba así todavía, en realidad formó parte del gobierno. En primer lugar, con ministros, hubo 2 ministros sin cartera, uno de ellos Carlos Rafael Rodríguez y el otro Juan Marinero. Y también en el terreno sindical, Batista impuso en esos momentos la candidatura de los comunistas en la CTC. En realidad habían votos y habían dirigentes comunistas genuinos, pero habían otros que no lo eran tanto, como el caso de Lázaro Peña. Fue indudablemente una imposición. El primer presidente electo después de la constituyente fue Fulgencio Batista y Saldívar, quien favoreció durante su mandato a los comunistas, ayudándolos a controlar el movimiento sindical, estableciendo un periódico, Hoy, y una poderosa emisora radial. Las elecciones, el movimiento sindical llega a caer en manos completas de los comunistas porque, independientemente de que las elecciones de 1940 fueron legítimas, lo nacional, Batista probablemente fue electo efectivamente por una votación general. Los comunistas en Cuba se habían apoderado durante el gobierno de Batista, que estaba Lázaro Peña, el secretario general comunista, líder comunista, ¿entiendes?, de la CTC, y se habían apoderado de todo eso. En diversas instancias del Estado se empleaba la truculencia y se empleaba la imposición, y hay el criterio de que en los sindicatos, cada una de las candidaturas, hubo excepciones, pero por ejemplo en la FENETA, Jesús Menéndez era el sindicato más importante de Cuba, y así en diversos otros sectores, en los portuarios exactamente igual, y en la rama ómnibus, o sea, el sindicato de transporte, fueron imposiciones. Más tarde la vida confirmará que la clase obrera, los trabajadores, los sindicatos no estaban con el Partido Comunista. Posteriormente vino Grau y entonces nos repusieron. Entonces se creó entonces el sindicato y pasé yo a la dirección del sindicato con otros compañeros allí. Dimos la gran batalla a la Comisión Obrera del PRC y le ganamos la mayoría de los sindicatos azucareros en todo el país, a los comunistas. Entre ellos el Central Manatí, que era donde yo arranqué como dirigente obrero. Pío Socarrás es el que, pusiéramos decir crudamente, le arrebata el control del movimiento sindical a los comunistas. A través de, hubo 2 congresos de la CTC, uno el oficialista, que fue el que era auspiciado por el gobierno de Grau y que fue convocado por Pío, y otro el comunista, el que seguía siendo bajo control comunista. Pero lo cierto es que predominó el oficialista, y ahí pasa entonces el control del movimiento sindical de la tendencia comunista a esa tendencia nacionalista socialdemocrática. Cuando se celebran unas elecciones
después de salir Batista del poder, relativamente fuertes. Digo relativamente porque los sindicatos no alcanzaban a todos los sectores, sobre todo en las zonas campesinas y demás. Pero en la industria azucarera, en los eléctricos, en los telefónicos, en los portuarios, hubo elecciones y los comunistas fueron derrotados. Tomó la Secretaría General Ángel Cofiño y en numerosos otros sindicatos perdieron también los dirigentes comunistas. En el sector tabacalero esto fue sustituido Campanería y fueron así, eran sectores muy importantes del país. El partido sufrió en esa época una merma extraordinaria, incluso en la circulación del periódico Hoy, y sobre todo perdieron, al perder la CTC, la fuente de financiación principal del Partido Socialista Popular ya en esta época. Eusebio Mujar, algunos dicen que nació en Cataluña, él pretendía que había nacido en Guantánamo, era un hombre muy astuto, muy inteligente y muy trabajador. Dicen que había sido trotskista en sus orígenes. Lo cierto es que demostró mucha habilidad y le fue dando mayor fortaleza interna al sindicalismo cubano, a punto tal que Cuba, a los años 50, por ejemplo, había en una población de 6 millones de habitantes, había 1.300.000 afiliados a la CTC. Había 33 federaciones de industria, además de puerto, azúcar y tabaco, muchísimas más. Hasta los barberos, todos estaban todos en federaciones de industria y había esa central unitaria, la Confederación de Trabajadores de Cuba. De manera que Cuba tenía una relativamente sofisticada estructura sindical que no la tenían otros países. El sindicato era pluralista, cada uno podía tener la opinión política que él tuviera. Ahora, independiente de eso, cuando se llegaba al sindicato era la línea sindical exclusivamente, independiente del pensamiento, porque había de todas las opiniones, de liberales, conservadores, de todos los partidos, habían ahí. Ese era el ejemplo en Cuba y en América. Las elecciones eran por votación de boletas secretas, se depositaban en urnas. Allí iba un delegado del Ministerio del Trabajo, se invitaba para que fuera, para que presenciara las elecciones, un miembro del sindicato, seguramente el de afiliaciones o el de la sección de trabajo del sindicato de La Habana, y entonces de la federación, que era el organismo supremo del sindicalismo de plantas eléctricas. Cuando yo empecé en la compañía de electricidad, hasta el año 59, que más o menos fue cuando empecé en el movimiento sindical, nosotros teníamos una serie de privilegios tan grandes que hubo un momento que ya no se sabía qué le íbamos a pedir porque la compañía de electricidad era una compañía americana. Y entonces el sindicato ya no tenía que pedir. Teníamos los convenios de trabajo, derecho a la huelga, las mujeres sobre todo teníamos una serie de privilegios. Los sueldos de las mujeres y de los hombres eran iguales, no había discriminación. Teníamos antes de dar a luz y después de dar a luz 1 mes y medio antes y 1 mes y medio después, o sea, 3 meses de maternidad obrera pagados. Teníamos también 1 mes entero de vacaciones pagados al año. El trabajador cubano se ha convertido en una pieza del Estado. No tiene ningún derecho y tiene que supeditarse a lo que determinen las instituciones pertinentes, como es el partido, como son las empresas. Y si no, de no hacerlo, bueno, podría enfrentar expulsión del centro de trabajo, otras represalias más duras como es la cárcel, un juicio sin garantía y una serie de medios coercitivos con que cuenta el Estado que son innumerables. Nosotros teníamos un descuento en nuestras tarifas eléctricas, teníamos beneficios que la compañía aportaba a la caja de retiro nuestra de plantas eléctricas. Teníamos fiestas, teníamos reuniones familiares, velábamos por el buen funcionamiento de la empresa, darle el servicio
excelsa calidad de electricidad, de que no faltara, de que cuando se fuera un transformador enseguida automáticamente iba a la cuadrilla a la hora que fuera, de madrugada, lloviendo, de noche, de día, ponía el transformador para restablecer la electricidad en el barrio, en el servicio, y darle servicio a la población. Nos preocupaba mucho eso. Tenían una regla que se llamaban los movimientos. Cuando yo empecé a trabajar, yo ganaba 100 pesos. Y si yo sustituía a alguien al mes de empezar, tú sabes, o 2 meses nada más que llevaba en la compañía, yo sustituía a una persona que se fuera de vacaciones y esa persona ganaba 200 pesos, yo ganaba ese sueldo. Y a la vez que ya te ponían en los movimientos que le decían a sustituir en diferentes departamentos, casi nunca volvías a tu sueldo original. O sea, ya estabas ganando en 2 o 3 meses doble de lo que tú empezaste en la compañía. Teníamos la caja de retiro, la cual hacía préstamos a bajo interés. Teníamos el reparto eléctrico que quedaba por allá cerca del reparto de Rancho Boyero, que se compraban las casas a un interés más bajo para los obreros. Estamos viendo que los salarios no alcanzan, estamos viendo que las condiciones en los centros de trabajo son malas en muchos trabajos. En la salud pública hay un deterioro total, en la educación hay un deterioro total, en el deporte, en las instalaciones deportivas, en todo. Se iba y se presentaban las demandas a los patronos, como en los colectivos de trabajo, y no accedían, se iba a la huelga, y hubo lugares donde hubieron, en el mismo Conagua, en distintos ingenios, en Jatibonico, en distintos ingenios hubieron huelgas. Signataria de estos convenios, no existe libertad sindical. Los trabajadores no pueden hacer convenios colectivos, no tienen el derecho a huelga. La legislación laboral cubana baja del mismo núcleo de la CDC. La CDC responde al gobierno. Esas cosas no cayeron del cielo. Los hacendados le otorgaran esos beneficios, la parte que le correspondía directamente, no a los trabajadores. Hubo que pelearlo en huelgas. Y entonces esas cosas llegaron a los trabajadores, como llegaron también a los colonos. Se les pagaba de acuerdo a los precios mundiales que tenía el azúcar. A los trabajadores azucareros y también a los sectores campesinos, en primer lugar a los colonos de Cuba. Venía entonces un funcionario del Ministerio del Trabajo que actuaba como mediador y terminábamos en la oficina del trabajo y hacíamos los convenios colectivos de trabajo, tanto agrícola como industrial. En el tiempo en que yo fui electo delegado de la sección cable, lo que se discutían allí eran condiciones de trabajo, las mejores condiciones del trabajador, de las cuadrillas, que eran 4 cuadrillas, y entonces eso se llevaba al seno del sindicato de La Habana, al ejecutivo, y el sindicato de La Habana lo presentaba a la compañía. La compañía lo aceptaba o no lo aceptaba, era la discusión. Así era como era la cosa. El 10 de marzo de 1952, a solo semanas de unas elecciones presidenciales, el general Fulgencio Batista derroca al gobierno constitucional de Carlos Príos Ocarrás, originándose una crisis institucional de graves consecuencias. La masa trabajadora que había sido cortejada por Batista, que le había dado ciertos beneficios a lo largo de su anterior periodo constitucional, no le era hostil a Batista y Mujal pactó. Al principio él dijo que no, que había que hacer una huelga. Eso no duró ni 24 horas. A las 24 horas se fue a ver a Batista y entonces se convino un pacto. Si usted me respeta los derechos sindicales y la libertad de acción de la CTC, yo aceptaría o no declararía una huelga general contra usted. Nosotros constituimos la sección sindical de la filosofía en 1952, que fue el año en que Batista dio el golpe de Estado. Y fue por eso que nosotros tuvimos el apoyo de los sindicatos telefónicos que quedaba cerca, porque Vicente Rubiera, que fue un líder sindical independiente, tenía sus sindicatos cerca de la filosofía y él nos asesoró, con él dimos los primeros pasos y aprendimos lo que era el sindicato actuando en favor de los trabajadores. La FENETA, que era el sindicato más importante, el sindicato azucarero, y otros sindicatos
en el periodo de Batista, estando Eusebio Mujal al frente de la CTC, que fue designado originalmente, no fue electo. Sin embargo, la FENETA ganó las huelgas que se llevaron a cabo. La más importante fue la huelga por la superproducción. Algunos ingenios se habían modernizado y entonces habían bajado los días de molida. Y algo que parecería en nuestros días irracional, los trabajadores y los sindicatos ganaron que había que pagarle entonces a los trabajadores por un promedio de lo que habían trabajado los últimos 5 años, no por los días efectivos, porque los días de molida habían terminado, habían sido recortados. Los tabacaleros igual ganaron varias huelgas porque también se introdujo maquinaria más moderna en la fábrica de los cigarros que aumentaba la producción y entonces quedaron trabajadores fuera y demás. Había que pagarle una recompensa y en todos esos años, además de eso, los convenios colectivos de trabajo ganaron numerosas nuevas conquistas de representación ante la mesa de negociación de cada central azucarero, por ejemplo. Sí, los dueños de ingenio y los administradores tenían que reunirse con el sindicato para discutir decisiones de personal y prácticamente eran inamovibles los trabajadores de los centrales azucareros y de otros sectores como los tabacaleros y el transporte. Había que seguir un expediente muy engorroso, iba al Ministerio del Trabajo para poder despedir un trabajador. Los requisitos que debe de reunir un trabajador, bueno, ya lo había dicho, un trabajador que es militante de la juventud, del partido, que está integrado, al momento lo están incorporando, lo están ubicando y en buenas plazas, Quien no tiene estos requisitos, simplemente, bueno, quizás en una agricultura o en una construcción, trabajos de menor cuantía y que son los más difíciles y más malos de realizar. En el periodo de Batista, que es el periodo que precede a la gran tragedia de Cuba y que la causa, hubo huelgas en los centrales azucareros. Figuraron como líderes de esa huelga Conrado Becker, Conrado Rodríguez, algunos que no eran las figuras más importantes del movimiento sindical, pero que gestionaron o propusieron reivindicaciones y que al no dárselas declararon huelgas. A pesar de que había represión en el gobierno de Batista, el movimiento sindical era fuerte y se sentía fuerte y además luchaba no solo por los derechos de los trabajadores, sino por espacios de libertad. Por eso se hizo la huelga muy famosa de 1955 que hicieron los trabajadores bancarios, dirigida por José María de la Aguilera, Reynold González, y donde el compañero Mariano Benítez fue preso y lo sacaron de la cárcel el enviado del Papa y fue para España exilado. Después hicimos la huelga de 1957, cuando Fran País, y que esa fue una huelga que se desarrolló sobre todo en Oriente y Camagüey. Después hicimos la huelga de abril de 1959. En todas esas huelgas el Partido Comunista se opuso porque era aliado de Batista. ¿Qué sucede? Este es un gobierno totalitario que ellos le llaman la dictadura del proletariado, que no es más, es un truco, no es más que la obsesión por gobernar y tener el poder sobre la sociedad. Los movimientos de resistencia cívica en las ciudades, el movimiento 26 de julio era un movimiento de clases medias, no de la masa obrera. Hubo algunos sí que se levantaron por aquí y por allá, pero en general en la lucha contra Batista la clase obrera estuvo ausente. Y por eso es que Castro al principio trata de darle auge diciendo que declaren una huelga general y decir esta huelga es la que nos ha dado el triunfo. El pueblo cubano, los trabajadores cubanos, que creíamos en la libertad, en la democracia, en la justicia social y creíamos en el poder social organizado, organizamos esta huelga. Y la verdad es que Fidel Castro pudo bajar de la sierra y llegar al Palacio Presidencial por la huelga general de 1959 que duró 8 días gracias a que el movimiento sindical paralizó toda la empresa. No fue Fidel, fuimos los trabajadores organizados en el Frente Obrero Nacional
que hicimos esta huelga y que hicimos posible que la insurrección llegara al poder. El sindicato está atado de pies y manos. El sindicato, para mí, de la cultura es una figura decorativa. Pudiéramos referirnos al cierre de revistas, a la anulación de contratos de trabajo, a la discriminación por las ideas. El proceso insurreccional fue cruento. Jóvenes estudiantes que, como José Antonio Echevarría, y profesionales como Fran País entregaron la vida en la defensa de sus ideales, lograron que Fulgencio Batista huyera de la isla en la madrugada del 1 de enero de 1959. El triunfo de la revolución generó grandes expectativas. El pueblo se volcó a las calles en apoyo de sus nuevos líderes. La clase dirigente, también ilusionada, no se percató que las promesas no se cumplían y que se establecía un régimen de sangre y fuego sin precedentes en América. En enero del 59 se establece el ejecutivo de la CTC provisional de 9 miembros. El gobierno revolucionario, presidido por Manuel Urrutia Lleó, nombra un comité ejecutivo provisional integrado por David Salvador, Conrado Becker, José de Jesús Plana, Reynold González, Pellón, líderes democráticos que se habían jugado la vida frente a la dictadura Batista. Indudablemente se acabaron las elecciones, la dirección de la CTC revolucionaria fue designada de dedo, no hubo más elecciones libres, es conocida la designación de David Salvador, que tenía méritos de la lucha clandestina contra Batista y en la huelga del 9 de abril y en otras actividades. Debido a que yo tenía amistad con Angelita Castro, la hermana mayor de Fidel Castro, se aproximan a mí y me preguntan si yo quería pertenecer al movimiento sindical. Analizando hoy en día, mirando hacia atrás, yo nunca fui sindicalista ni nada de eso, pero entonces como me preguntaron y me pidieron, entonces fue cuando entré en el año 59 en el movimiento sindical, representando mi departamento, que era la Superintendencia General, yo trabajaba en Carlos III, y la planta de Tallapiedra. Cuando salimos de la prisión, efectivamente fuimos a la consulta popular de los trabajadores. Yo fui electo secretario de actas del sindicato de La Habana. Ahí pues integramos el comité ejecutivo de la federación y empezamos a trabajar. Movimiento sindical, no ya en manos de los comunistas, no estuve en esa época con él, pero sí estaba totalmente subordinado a la autoridad totalitaria de Fidel Castro. Los sindicatos, no hubo una huelga más, no hubo una exigencia más de ventajas, sencillamente era un lugar de el Ministerio del Trabajo dictar órdenes o las empresas y los trabajadores tenían que cumplirlas. Y el sindicato lo que jugaba el papel era de una organización de propaganda, de activismo a favor de los actos políticos de Fidel Castro y del gobierno. La cosa no terminó bien, no iba por buen camino. Nosotros no éramos comunistas, no pensábamos en eso. Teníamos ideas del socialismo y demás y nos gustaba el derecho de los trabajadores, la repartición de la riqueza y nos fuimos dando cuenta poco a poco de que se estaba cerrando al lado nuestro un arco de imposición que brotaba del partido. El control del movimiento sindical por parte del gobierno se concreta a partir del 10º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en noviembre de 1959, lo que agudiza la confrontación entre los revolucionarios de pensamiento democrático y los moncadistas, que personificaban el totalitarismo con Fidel y Raúl Castro a la cabeza. El Congreso de los Melones es el único congreso, la única oportunidad en que el señor Fidel Castro fue abucheado grandemente. Y la segunda vez tuvo que ir con guardaespaldas armado y con toda una corte. Así todo fue abucheado. Fidel viene a la clausura, pero no hace la clausura, sino que habla que hay que hacer una plancha unitaria queriendo imponer a los comunistas. Pero no puede, entonces tiene que aceptar que sea David Salvador. Pero hay algunos compañeros cuyo nombre no quisiera mencionar porque ya después se reivindicaron en su lucha, sirvieron porque querían ser los secretarios generales de la CTC y competían con David Salvador. Y eso debilitó a la CTC.
porque él quería de todas maneras que figuraran en el comité ejecutivo que se estaba eligiendo representantes o líderes comunistas. Y el Congreso quería un liderazgo independiente. En el Congreso de 1959 ya se había producido los duermatos. Y es por eso que Fidel dice eliminar a personas como José de Jesús Plana, Reynold González y Heriberto Fernández. Y en su lugar poner a otros que no podían ser comunistas porque hubiera sido muy declarado. Fueron incluso demócratas que después lucharon contra Fidel, pero se prestaron a quebrar, a hacer esa unidad. Y eso se hizo en una reunión en el periódico Revolución, y cuando se planteó se dijo que eso se votaba por unanimidad y así se aclamó. Inicia un proceso de depuración y purga de todos los sindicalistas que se habían significado como anticomunistas. Fidel culminó eliminando a Manuel Fernández, poniendo al ministro Augusto Martínez Sánchez, que desde el ministerio confiscó muchas federaciones. Todo eso fue debilitando hasta que en el 12 y 13 Congreso Fidel llamó a Lázaro Peña. Pero Lázaro Peña, que sí es socialista, que sí era marxista, quería que el movimiento obrero tuviera su peso propio. Y Fidel no quería permitir eso. Y por eso creó la microfracción. No es la primera vez que en nombre del socialismo se liquidan a los comunistas. Designar a su gente de confianza, a personas que iban a acatar órdenes y a convertir los sindicatos en una fuente más de movilización para los intereses de la perpetuación en el poder del catrismo, en realidad de la llamada dictadura del proletariado. Empezaron a quitarle los beneficios a los trabajadores. Lo primero fue la caja de retiro, se la incautaron y se cogieron todo el dinero. Ese era un edificio que había al lado mismo de la compañía de electricidad en Carlos III, que pertenecía a los trabajadores, se había comprado con dinero de los trabajadores. Y otra cosa que hicieron, teníamos pólizas de seguro con unas compañías canadienses. Entonces el gobierno hizo que esa compañía canadiense les pagara las pólizas al gobierno cubano. Había una situación grande dentro del movimiento obrero en general, no solamente el nuestro, sino en general. En La Habana, varias organizaciones se nos acercaron para darnos el apoyo que necesitamos y para crear un frente unido. Y un día 9 de diciembre, en horas de la tarde, todos los empleados de la compañía que trabajaban en la calle Carlos III se nos presentaron en Prado 615 en La Habana para pedirnos que fuéramos al Palacio Presidencial a plantear nuestras reclamaciones. Los trabajadores de la compañía de electricidad hicimos la primera protesta que se le hizo al gobierno, la hicimos nosotros, y fue una protesta pacífica, una cosa que empezó sin ninguna de improviso. Yo recuerdo que yo había ido al sindicato a un problema de un trabajador y de pronto veo que empieza todo el mundo a reunirse y a caminar por el Prado hacia el Palacio. Y fue una cosa espontánea, no hubo preparación ninguna. Encabezamos la manifestación por la calle Prado hasta el Palacio Presidencial. Cuando llegamos a la calle Prado y Refugio, yo me subí en el techo de una máquina, de un automóvil que estaba parqueado ahí, y te puedo decir que habían 2 cuadras de manifestantes. Y era el sentir de los trabajadores que querían que sus conquistas fueran reconocidas, que no se hicieran movimientos de expulsión de trabajadores por cualquier cosa, porque en definitiva no pertenecía al partido. Subimos a ver al presidente de Orticoz en una comisión en la cual yo fui. Querían expulsar a nuestro compañero Amaury Fraginal, esa era una de las peticiones que tenía el gobierno. Me encontré a Gabriel Briel, que era un empleado de Palacio de los años 30 o 40. Y me dijo, ahora mismo subimos a Augusto Martínez Sánchez y las noticias que están dando es que van a acabar con todos ustedes. Fue una lucha interna que duró el año 59, 60 y 61. Era una lucha política sindical, que Fidel lo perdió. No pudo imponer a los que él quería, pero siempre usaba subterfugios para lo que no lograba democráticamente hacerlo a través del burocratismo. Íbamos miles de trabajadores
gritando libertad y cosas así, tú sabes, libertad para los sindicalistas, porque ya estaban presos muchos de los dirigentes. Y entonces el gobierno lo reprimió, echó los policías para la calle. Dorticó nos dijo que él nos daba su palabra de que iba a abrir una investigación y que nos fuéramos con tranquilidad. Cuando salimos allí nos dio la impresión de que habíamos hecho eco en las palabras nuestras con el presidente y nos fuimos. Habíamos tenido la promesa del presidente Dorticó de que iba a ocuparse del problema de plantas eléctricas y que los derechos de los trabajadores serían siempre reconocidos. En pocos meses se estableció en Cuba una dictadura más férrea que las padecidas en el pasado. Las libertades públicas fueron abolidas. La oposición, que había intentado pacíficamente defender sus derechos, no tuvo más alternativas que enfrentar el terror revolucionario con las armas en la mano. David Salvador, al darse cuenta, se ausenta y comienza a crear el movimiento 30 de noviembre. Otros, como yo, junto con Reynold González y con Rogelio Cisneros y Manuel Ray, creamos el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Otros crearon, como Reinaldo Pico, el Rescate Revolucionario. Se nos trancó la puerta definitivamente y no se nos oyó más. Nosotros estábamos en la misma posición de enfrentarnos al gobierno en todos los frentes. Una vez más, la guerra fratricida ensombreció a Cuba. De nuevo, la guerrilla urbana y la lucha en las ciudades, las cárceles y el paredón fueron una dolorosa realidad que dividió a la nación. Cientos de obreros como Julio Casielles Amigó, William Lesanté Majer, Luis Olilio Méndez Pérez y Gerardo Fundora, entre otros, fueron ejecutados sin juicios y sin posibilidad de hacer valer sus derechos. En el año 1961, en noviembre, se celebra el Congreso Onceno de la CTC. Y en ese Congreso, los 25 sindicatos nacionales que existían entonces y la propia CTC renuncian a una serie de beneficios, de derechos que tenían, que habían conseguido en la lucha del movimiento obrero en la República, habían ido adquiriendo. Por ejemplo, la semana de 44 por 48, el aguinaldo pascual, la jornada de 6 horas para los que trabajaban en el transporte, la jornada de verano, todos esos beneficios, Castro los califica de trabas al desarrollo e hipotecas del pasado. Y entonces le pide a los trabajadores que renuncien a todo eso. Y los trabajadores en el onceno Congreso, unánimemente, y dando una demostración de cierta docilidad o de cierta sumisión, acceden a todo eso y renuncian a todos sus beneficios. La sociedad fue militarizada. Fidel Castro convirtió a Cuba en una base militar soviética con cohetes con capacidad nuclear a cambio de subsidios millonarios que le hicieron posible patrocinar la subversión en las Américas. Una vez que Lázaro Peña fue designado de dedo igual como un comisario al frente de los sindicatos, indudablemente los derechos económicos y sociales y también los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión en las asambleas, la libertad de demandas, de protestas, quedó aniquilada. Los sindicatos se convierten en parte de una maquinaria de desinformación y propaganda. Su labor es ser agitadores, en este caso del estalinismo. Un trabajador sindicalizado ante el triunfo de la revolución tenía derechos esenciales, que era el derecho a trabajar donde deseaba, en base a la fuente de empleo que habían disponible en la economía. Era un trabajador que tenía una libre movilidad. Los trabajadores cubanos en la actualidad se tienen que ceñir a un solo empleador, a un solo nivel de afiliación y a un solo compromiso. Cuando una persona aquí en Cuba desea trabajar, bueno, pues tiene que recurrir obligatoriamente a los organismos estatales. En este caso el Buró de Empleo, que pertenece al Ministerio del Trabajo.
Allí va la persona, se apunta y recibe como respuesta que será avisado. Conozco muchos casos de personas que se han apuntado en estos burós y que han transcurrido 1 y 2 años y no se les ha comunicado nada. Claro, son personas que no tienen, pudiéramos decir, respaldo político. No son militantes de la juventud, no son militantes del partido, no son militantes de los CDR. Desde el punto de vista ideológico están comprometidos en muchos casos a ser miembros del Partido Comunista de Cuba si quieren tener cargos de posición que conlleven a una mayor remuneración salarial. Que la Central de Trabajadores de Cuba fue una de las mejores centrales de trabajadores de todas las Américas, incluida de los Estados Unidos y Canadá. El 75% de los trabajadores estaban organizados. Y dentro de la central había el pluralismo ideológico. Participaban comunistas, socialistas, cristianos, demócratas, la gente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, la gente de guiteras. Pero cuando íbamos a un congreso, dedicábamos a discutir los problemas de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Y eso era sagrado. Pero además, los sindicatos en Cuba, a pesar de todos los problemas, dirigíamos la seguridad social. Los seguros sociales estaban dirigidos en forma tripartita entre el Estado, las federaciones sindicales y los empleadores. Y eso es lo que hizo que una de las mejores seguridades sociales fue la de Cuba. La protección al trabajador, todo se diluye en nada. Absolutamente el trabajador queda simplemente otra vez más desprotegido. Y por eso son los accidentes de trabajo, las malas condiciones laborales, y no hay, simplemente hasta que no haya una reestructuración a fondo de la visión, tanto política como sindical como social, no hay una reestructuración, y valga la redundancia, una reforma estructural del sistema, todo esto quedará simplemente como fugaces planteamientos teóricos. El sindicato corresponde totalmente a las directivas de la administración y del partido. Nunca se ve que hay disputas entre los dirigentes sindicalistas y la administración. El trabajador cubano se encuentra en total estado de indefensión. Las leyes cubanas están diseñadas y están estructuradas para que el trabajador responda de forma ideológica a lo que el Estado y el partido desea que él cumplimente. Y la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales lo dejan en total estado de indefensión. En una sociedad donde prime la democracia y donde existe el pluripartidismo y plurisindicalismo, como es lógico, el sindicato juega un papel fundamental, porque es el instrumento que sirve de apoyo al trabajador para defender sus intereses como tal. En una sociedad donde prime la democracia, pienso que el sindicalismo juega un papel importantísimo, por cuanto es la forma de poder llevar a efecto los verdaderos derechos de los trabajadores. No faltó solidaridad con los trabajadores cubanos que enfrentaban discriminación y represión gubernamental. La primera denuncia vino de Venezuela. La segunda denuncia vino de la Federación de Plantas Eléctricas en el Exilio. Esas dos denuncias se referían a la abolición de la libertad sindical, la supresión de la libertad sindical. A esas denuncias se sumó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y fueron respaldadas por muchas otras organizaciones. Ahora, la OIT aceptaba y ha declarado repetidas veces que en Cuba no hay libertad sindical, que el trabajo voluntario o pseudo voluntario tiene aspectos coercitivos, que se han violado otras muchas disposiciones. Se está violando fuertemente el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Se está violando con mucha fuerza. El trabajador cubano tiene derecho a recibir por su faena, por su tarea, el dinero que le corresponde y que nadie se lo administre. Fui dirigente sindical en la Central de Trabajadores de Cuba a partir del año 1990. Realmente
Yo nunca he sido dirigente sindical, es decir, en Cuba recuerda que no hay dirigentes sindicales que salgan electos en asambleas como históricamente se hacía antes del triunfo de la revolución. Normalmente los actuales dirigentes sindicales de la Central de Trabajadores de Cuba, de los sindicatos nacionales, de la CTC provincial, de las diferentes estructuras de la Central de Trabajadores de Cuba son designados por el Partido Comunista. Todo está supeditado al Estado, que es la relación, forma todo un arco que empieza en lo político y termina en lo social, todo monopolizado por un partido, el único partido que existe. Las relaciones laborales se basan en una, entre comillas, Central de Trabajadores de Cuba, que no es más que un apéndice, un brazo del Estado, un apéndice del partido. Se da a entender, tratando de engañar a la opinión pública, sobre todo que hay una relación, que hay un acuerdo, que hay una armonía entre estas fuerzas, entre lo político y lo social y lo sindical, y no es así en la realidad. Los dirigentes sindicales de base se eligen por asambleas, pero las asambleas también ya vienen anteriormente, se reunió el partido, la juventud, o sea, los organismos políticos, y indirectamente hacen sus propuestas para que esos trabajadores, cuando lleguen a la hora de la asamblea, sean elegidos y ya directamente estén aprobados porque responden a los intereses propios de ellos. O sea, en Cuba no hay libertades sindicales, no hay libertad de expresión, no hay libertad para que el trabajador pueda expresar libremente lo que siente y quién en realidad quiere que sea su verdadero dirigente. En septiembre de 2006, cuando se realizó el 19 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, donde ya Pedro Rojo llevaba 16 años al frente de la Central de Trabajadores de Cuba como secretario general y miembro del Buró Político. En este 19 Congreso el partido decidió designar a Salvador Valdés Mesa como secretario general y bueno, y más recientemente lo nombran miembro del Buró Político. Había sido ministro del Trabajo, posteriormente secretario del partido en la provincia de Camagüey. Todos ellos son de la misma escuela, vienen del núcleo del Partido Comunista de Cuba, o sea, han pasado por la misma enseñanza. Todos los miembros pertenecen a PCC y a la misma vez son dirigidos por el gobierno. La proyección política de la clase dirigente que está actualmente y que lleva más de 50 años, impone el criterio y todo hay que supeditarlo a un fin político, a la mantención del sistema, tanto en el plano interno, las políticas internas y tanto como las políticas exteriores. A mediados del 90 pues formamos el movimiento Armonía, yo fui parte de ese movimiento y dentro de este movimiento había un gran núcleo de trabajadores del puerto de La Habana. De aquí es que surge la idea de crear un sindicato independiente dentro del puerto. El movimiento sindical independiente surge por la necesidad precisamente que tiene el obrero de que alguien lo defienda, de que alguien lo represente, por cuanto la Central de Trabajadores de Cuba, ponga lo que, entre comillas, defiende y representa al obrero índice del Estado. Se dio esta tarea a unos cuantos activistas nuestros, Rafael Gutiérrez Santos, Lázaro Cuesta, Manuel Manrique Zulueta, pero esta actividad fue descubierta por la seguridad del Estado, porque este es un movimiento que tomó mucha fuerza dentro del puerto. Y a mediados de los años 91 fueron expulsados estos 4 dirigentes. Se constituyó el primer sindicato independiente, la Unión General de Trabajadores de Cuba, UGTC. Esto tuvo una gran resonancia en el mundo, recibió mucho apoyo de organizaciones internacionales, la CIOL sobre todo, pero realmente el régimen, que nunca ha estado dispuesto a reconocer la independencia de los trabajadores en Cuba, pues arremetió con gran fuerza. El movimiento sindical independiente surge a finales de los años 70, si mal no recuerdo. Formar un sindicato, primero que nada, es ponerte en contra del gobierno. Segundo, el gobierno no te lo reconoce, no te permite legalizarlo. Y tercera, eres perseguido porque a la vez que formas un sindicato al cual ellos no le dan la posibilidad a uno de inscribirlo, eres perseguido, inclusive eres viciado. Los objetivos fundamentales de nuestro trabajo están dados precisamente en llevar y en hacer conocer a cada obrero sus derechos, así que cada obrero conozca sus derechos y como tal los defienda. Nos dedicamos a dar cursos, talleres, ¿no?
y talleres a los trabajadores cubanos para que ellos conozcan cuáles son sus derechos, los derechos que el gobierno cubano le omite. Buscamos todo tipo de información, las canalizamos hacia la OIT, hacia cualquier medio de difusión internacional que coadyuve al mejoramiento de la situación, pero realmente sí funciona el sindicato. Esa es la forma que nosotros tratamos de reivindicar al trabajador, haciendo denuncia de todas esas violaciones, haciendo denuncia de la cadena de impago que hay, del atropello, las vejaciones. El sindicato independiente, obviamente, uno se enfrenta a un sistema altamente represivo, que nadie es capaz de calcular. Es un sistema basado en estrategia copiada de la Stasi alemana, de la antigua RDA, de la KGB soviética. La Organización Internacional del Trabajo, en el enjuiciamiento del proceso revolucionario de Castro, pues ha sido muy crítica y ha denunciado muchas veces violaciones de convenio. Violación del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su inciso 4. También el gobierno viola, es el artículo 23, viola el convenio 95, viola el convenio 97-98 y viola el 111 también, que era discriminación en el empleo por racismo, por raza, por religiosidad. Los trabajadores desconocen sus derechos y conocen sus obligaciones, las que le impone el Estado, no se guían por los derechos de ellos verdaderos. No existe la libertad sindical en Cuba. Practicábamos el periodismo independiente, denunciábamos lo que eran los abusos laborales, las violaciones de las leyes laborales, el derecho a la libertad sindical, al derecho a la agrupación de jóvenes, de trabajadores que quisieran hacer sindicatos independientes. Es una opción que los trabajadores cubanos, ante el estado de indefensión en que se encuentran, toman el paso de crear sindicatos que realmente respondan a sus intereses. Planteaba anteriormente que la Central de Trabajadores de Cuba es un departamento estructural del Comité Central del partido. Y realmente muchos de los trabajadores y muchos de ex dirigentes sindicales que estuvieron dentro de la CTC han pasado a formar parte de lo que es el movimiento sindical independiente. El Consejo Unitario lo concebimos a partir del año 95, o sea, 14 de julio del 95. Aquí, después, posteriormente, pues viene la época de Concilio Cubano, nos integramos a Concilio y a principios de febrero pues recibimos una visita de la Confederación Sindical La CIOLS. En este caso también iba acompañada de la ORIT, Organización Regional Internacional del Trabajo, y del Instituto para el Sindicalismo Libre. A un trabajador se le paga peligrosidad por el riesgo de su trabajo. O sea que para ellos, tanto para los dirigentes sindicales como los dirigentes administrativos de cualquier centro de trabajo de salud, eso les es omiso, les es indiferente totalmente, y como al Estado en general. Las condiciones laborales son precarias, los accidentes de trabajo numerosos. La indefensión del trabajador cubano ante el Estado es absoluta. Dentro de todas las discriminaciones que sufre el trabajador cubano, sufre, yo te diría que desde el punto de vista material, una que es esencial, que es el salario. El salario del trabajador en cualquier parte del mundo representa su sustento de vida. En el caso del trabajador cubano tiene que lidiar con una dualidad monetaria que ha acabado realmente con las necesidades que tiene el trabajador cubano. Los trabajadores cubanos desconocen el convenio 95 de la OIT que trata sobre la protección al salario, donde los únicos empleadores que hay en Cuba es el Estado. Y el Estado cubano, en sus trabajos que tiene con las empresas mixtas, mejor dicho, internacionales de capital mixto invertido, tienen una empresa llamada la empresa empleadora. Esas compañías internacionales de inversión le pagan al gobierno cubano en moneda fuerte, y el gobierno cubano le paga al trabajador cubano que presta su servicio en esas empresas en un dinero cubano devaluado. En Cuba se da una paradoja una cosa muy contradictoria. La adquisición de conocimiento no está avalada, no responde a un aumento del nivel de vida. Un médico, un ingeniero, un licenciado, un abogado, cualquier profesional es un estándar de vida que no pasa de ser un pobre más. Se ve asfixiado, no puede cambiar de trabajo, no puede cambiar de hogar, no puede invertir en su país. Aquí los extranjeros vienen e invierten
Dice, en el barrio el autóctono, yo no puedo invertir en una pequeña, mediana o gran empresa. Mi dinero aquí no vale. La dualidad de monedas en el país, cuando el peso cubano prácticamente no tiene valor, quien viva de su salario, prácticamente su situación es muy difícil. Lógicamente, en Cuba se ha proliferado, y obviamente tiene que ser así, el robo, porque el mismo Estado ha hecho que el pueblo aprenda a robar, porque quien trabaje y viva de su trabajo no puede vivir, imposible. El sueldo promedio de un trabajador cubano viene siendo unos 300 pesos, que viene a la equivalencia de la tasa de cambio, son unos $12, más o menos. Cuba ha ratificado 70 o más convenios internacionales. Hay además recomendaciones. De esos 70, pues Cuba ha violado los principales a mi juicio. El convenio número 1, que es la reivindicación máxima y clásica del movimiento sindical mundial, jornada de 8 horas. Castro ha hecho la apología y el elogio de las jornadas de 15 y 16 horas. Los convenios de la OIT que están violados constantemente sobre la libertad sindical, el 87, el 98. Uno le pregunta al Estado, o sea, a los miembros trabajadores de la masa, y no saben responder ni qué cosa es eso. Castro ha violado el convenio más famoso de la OIT, que es el convenio 87 sobre libertad sindical, pero no una, sino muchísimas veces. Castro ha violado los convenios 29 y 105, que son los que tratan de la prohibición del trabajo forzoso. La OIT ha dicho que la práctica del trabajo voluntario, o sea, el trabajo no retribuido en beneficio de la sociedad, tiene en Cuba aspectos coercitivos. El trabajo voluntario en Cuba no es más que un método para obligar al trabajador a asistir a este evento. A pesar de que Cuba es signataria del convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23, aspecto número 4, declara y plantea la libertad de sindicalización, en Cuba no existe tal libertad de sindicalización. En Cuba no se pueden crear sindicatos independientes. Son perseguidos, son reprimidos, tenemos que trabajar en la clandestinidad porque no tenemos el reconocimiento del gobierno. Y nos meten preso a nosotros por el simple hecho de ser sindicalista independiente, que no hay ningún delito en ningún lugar del mundo. Ser sindicalista independiente o no independiente. Sencillamente por eso hay 5 sindicalistas de nosotros, de nuestra organización, que están hablando convenios de 20, 25 y 26 años. La represión, la desmotivación de la población, el miedo de la población, justificado, hasta cierto punto justificado, otras veces sobredimensionado. Pero en realidad las circunstancias son bastante adversas. Cuando el trabajador acude a nosotros hablamos claro. Mira, nosotros aquí lo que tenemos es, tú vas a estar con nosotros, vas a llenar tu espacio por fin donde tú debes de estar. Pero nosotros lo único que te garantizamos es una prisión y un buen calabozo. En Cuba existen los órganos laborales de justicia laboral entre los sindicatos y los organismos administrativos. Pero esto en realidad en papeles. Esto es una falsa que no existe, no responde al derecho laboral como tal, al trabajador, porque todo esto es, como decimos vulgarmente, un complot entre la administración, el partido y los dirigentes sindicales. O sea, apelamos a ellos, vamos a los órganos de justicia laboral, pero cuando vienen los resultados siempre son los mismos, a intereses propios de lo que la administración y el partido les interesa. Es negativa toda la herencia del castrismo, incluyendo el quietismo y la postración del movimiento sindical. La masa trabajadora en Cuba está perdida, no conocen sus obligaciones pero no conocen sus derechos. El sindicalismo en Cuba surge a raíz de todas estas situaciones para que el mundo entero conozca todas estas arbitrariedades que están imponiendo. La cuota sindical, o sea que todos los trabajadores debían estar al día por meses en el pago de la cuota sindical, así como el abono a las milicias de tropas territoriales. Nunca se vio nada, nunca se vio ningún interés para beneficiar al trabajador, todo lo contrario.
tratar de tener endeudado al trabajador, ya que no había ningún estímulo ni moral ni económico de ningún tipo hacia los trabajadores, porque incluso habían dificultades con el vestuario del personal de la salud, que es importante, como es la ropa blanca, los zapatos, eso no existía, material para trabajar completamente perdido, la situación de los medicamentos también no escaseaba mucho en todos los sentidos, no había una preocupación como tal, se divulga mucho con relación a que somos una potencia médica mundial. Eso es falso totalmente, el funcionamiento, el equipamiento, todos los equipos accesorios para el trabajo, eso no se mide. El trabajador sufre una discriminación económica sin precedentes. La existencia de una doble moneda le impide adquirir una gran cantidad de productos o acceder a determinados servicios. Por eso, la ilegal Federación de Mujeres Rurales de Cuba ha realizado numerosas actividades, demandando el establecimiento de una única moneda. Las inversiones extranjeras en Cuba están regidas por la Ley 77 de Inversión Extranjera, que favorece totalmente al capital extranjero en detrimento de los derechos de los trabajadores cubanos. Esto ha sucedido desde que esta ley salió a la luz y lamentablemente todas las empresas mixtas estas tienen empresas empleadoras que son quienes contratan al trabajador cubano y cobran elevadas cifras de dinero cuando se le paga al trabajador cubano aproximadamente entre un 3 y un 5% de lo que cobran por la mano de obra calificada. En este caso, realmente esto constituye violaciones de los convenios esenciales que Cuba ha firmado ante la Organización Internacional del Trabajo y por otra parte, el trabajador cubano no tiene derecho a lo que es una negociación colectiva con las empresas extranjeras, no tiene derecho a negociar su salario y está en total estado de indefensión ante el inversionista extranjero. Cuando se hace con un inversionista extranjero, que prácticamente son los que la hacen, el Estado o el gobierno es quien se encarga de hacer la negociación colectiva en cuanto a lo que es el pago laboral, en cuanto a las condiciones. En ningún momento aquí hay negociación colectiva con los trabajadores cubanos en esas empresas mixtas de capital fuerte invertido. En ningún momento lo hay. Sencilla y llanamente, el gobierno cubano es el que pone a los empleados, que son precisamente empleados que están altamente reconocidos como que son gubernamentales, o sea, somos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, o son miembros del Partido Comunista, o son personas, ¿no?, que ocupan cargos de otro tipo en el aparato gubernamental. El gobierno tiene una empresa que se llama empresa empleadora, y él es el que decide quién es el que debe trabajar ahí, que siempre es un individuo que está plenamente identificado con las directrices del gobierno. ¡Viva los derechos humanos! En marzo del 2003, ante el desarrollo de una sociedad civil libre de las influencias del totalitarismo, el régimen decreta una fuerte ola represiva que se extiende por toda la isla, llevando a prisión a sindicalistas, periodistas y bibliotecarios independientes, a defensores de los derechos humanos y activistas pro democracia, dando lugar a lo que los historiadores recogen como la Primavera Negra de Cuba. En el marco de una represión sin precedentes en los últimos 20 años, 3 jóvenes negros fueron ejecutados sumariamente por secuestrar una lancha para escapar del país. Que esta gestión dé resultado, porque nosotras, los familiares, somos mujeres pacíficas. Lo único que deseamos es la libertad de los presos. El gobierno decide dar este zarpazo debido a que en este momento el movimiento opositor en general, estamos hablando de periodistas, bibliotecarios, habían cogido el proyecto Varela, que había sido el sindicalismo independiente, que venía cogiendo mucha fuerza dentro del país, prácticamente se le iba al gobierno de las manos. Cuando se realiza la ola represiva, son llevados a prisión 7 dirigentes sindicales y en la actualidad se encuentran 5 de ellos aún en prisión. Cuba tiene que cambiar y la clase obrera nuestra está necesitada de conocimientos. La situación económica del país es muy difícil. Precios muy elevados, salarios que no satisfacen, mercado negro para poder conseguir las cosas a precios sumamente elevados, tiendas por divisa, que el pueblo no tiene acceso a ella en su inmensa mayoría, en fin. Las cifras de desempleo actual con relación a la situación que hay en la calle
son visibles. Están leyendo en la prensa oficial el 1,8 visible de desempleo, cuando estamos viendo que muchos de los jóvenes en la actualidad, y no jóvenes también, están en la calle trabajando por fuera o en la bolsa negra, y esto se debe al bajo salario que paga el Estado cubano a los trabajadores. La situación social del país es de todos muy difícil. La familia dividida, antagonismos entre los familiares que por necesidades han tenido que abandonar el país, en fin, que la situación económica, política y social de mi Cuba es muy difícil, muy mala en todos los sentidos. Los trabajadores cubanos tienen derecho a fundar sindicatos independientes para la defensa de sus intereses. Sin embargo, nosotros, por guiarnos por esos convenios que es nuestro derecho, fuimos a la prisión. Yo fui a la prisión, me echaron 16 años de presidio sin haber hecho ningún daño a la sociedad. Nuestras vidas peligran, pero tenemos que hacerlo porque de alguna manera tenemos que enseñarle al mundo que el pueblo de Cuba no tiene libertad sindical ninguna. Hemos sido sometidas a todo tipo de agresión, de intimidaciones, de violaciones, e incluso en nuestra vida personal y privada. El miedo es una cosa inherente en el ser humano, es una cosa inherente, pero eso no me impide para que yo continúe con mi lucha pacífica, denunciando las cosas malas de este gobierno y tratando de ayudar en todo lo que pueda al prójimo, y en este caso sobre todo tratar de transmitir mis conocimientos, mis ideas y mi apoyo a los obreros. Hacer un sindicalismo que defienda al trabajador no puede estar ligado ni al gobierno ni puede estar ligado al partido. El sindicato o el sindicalismo es la masa de trabajadores y debe estar representada por miembros que defiendan al trabajador, aún oponiéndose al Estado, oponiéndose al partido, oponiéndose a todo lo que sea necesario. Y sabemos que no es así, porque la masa trabajadora de Cuba está siendo esclavizada. El movimiento sindical independiente en la isla es un movimiento bastante organizado y que a través de él hemos llevado sobre todo y principalmente a la clase obrera, nuestro conocimiento, lo que hemos adquirido en el camino. Aspiramos a un futuro democrático en Cuba y que a estas mismas personas que hoy por hoy nos humillan, y a esa central de trabajadores que no conoce todavía, caminar de la mano. Ya ha avanzado enormemente. Existen muchos sindicatos y su labor tal vez no es la que se quisiera, pero obviamente se ha logrado implantar un espacio, preservarlo, que es lo importante, no se ha perdido, y en la medida de las posibilidades ir un paso, tal vez no un paso de 1 metro, pero sí un paso de medio metro, por ya ilustrarlo de alguna manera, pero siempre tratando de hacer lo mejor posible y mirando la vista con cierto optimismo hacia el futuro y no perder la esperanza de que algún día puedan ser realidad el sindicalismo independiente, no, que realmente funcionara el sindicalismo público. Protesta ha habido, muy seria, los que la sofocan, todos los medios audiovisuales, todos los medios de comunicación están en manos del Estado. La sucesión dinástica que ha tenido lugar en Cuba no ha favorecido a la población en ningún aspecto. En la isla se transitó del totalitarismo carismático al burocrático. Los trabajadores continúan oprimidos y discriminados, y la prisión es una amenaza cierta para aquellos que reclaman sus derechos. La situación política no ha variado en nada. Cambio de poder simplemente, de un Castro a otro Castro. Su trayectoria, todos lo conocemos. Su mano rígida sobre la oposición de Cuba se mantiene y se ha incrementado, se ha recrudecido. Por lo tanto, no podemos esperar nada positivo ni nada bueno del gobierno de Raúl Castro. Lo primero que yo cambiaría sería estar al amparo de una constitución democrática. Cuando se está al amparo de una constitución democrática,
todo es posible. La Cuba democrática va a llegar. Nosotros estamos convencidos de eso. Y eso es lo que nos mantiene en esta lucha. No miramos un futuro oscuro, vemos un futuro en la Cuba lindo, democrático. Y sí, sabemos que lo vamos a lograr. Libertad. A mi Cuba será cual la brisa que viene del mar, como flores que el sol abrirá. Así será nuestro volver, son como golondrinas que vuelven al balcón después que el rudo invierno las alejó. Son como golondrinas que vuelven al balcón después que el rudo invierno las alejó.